La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados. Vamos a abordar los casos Metástasis y Purga, que ha puesto en investigación penal la fiscal general del Estado y que tiene algunas implicaciones, como la reacción de unos sectores de la Asamblea Nacional que quieren el juicio político a la fiscal general, y ni siquiera en ese seno han podido aprobar en los últimos días un acuerdo de respaldo a la tarea valiente que cumple la fiscal general. Invitamos en este primer panel a la doctora Mariana Yepes, exfiscal general del Estado, el doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico, y Sara Ortiz, una destacada reportera de Diario Expreso de Guayaquil. Vamos a empezar con la doctora Mariana Yepes. Doctora Mariana Yepes, ¿cómo afrontar al menos estos dos casos que han generado revuelo nacional e internacional? Al menos el primero, Metástasis, que tiene ya 52 involucrados, con los 13 que se incluyera el viernes último, entre ellos el exasambleísta Ronnie Aliaga. Y este domingo, la señora fiscal general del Estado ha pedido al juez de la causa, doctor Felipe Córdoba Ochoa, que conforme al Código Penal, artículo 444, se digne señalar día y hora para que recepte los testimonios anticipados de la abogada Lidia Yasmín Sarabia, fiscal en el Guayas, y Mayra Carolina Salazar Merchán, quien está detenida por el caso Metástasis y por sus confesiones. Al desmaterializar su celular se han encontrado los contactos con diferentes sectores. Ellas han sido ingresadas al sistema de protección de víctimas y testigos en calidad de testigo y procesadas respectivamente. ¿Qué implica? Empecemos por el tema de coyuntura para que nos ilustre de su conocimiento, doctora Mariana Yepes. ¿Qué implica el que se dé primero un sistema de protección de víctimas y testigos y que se recepte un testimonio anticipado? ¿Qué significa en una causa? Muy buen día, doctora Mariana Yepes. Buenos días, licenciado. Buenos días a Ramiro y a la doctora que también nos está acompañando y a todas las personas que nos escuchan. Yo creo entender que al introducirle a las dos personas al sistema de protección de víctimas y testigos, estaría estas personas que van a ser protegidas por la Fiscalía y por el Estado, digamos, van a colaborar con la justicia. Quizás van a decir toda la verdad, van a presentar todos los elementos que podrían configurar debidamente el delito y además la participación de otras personas en este delito que se está investigando. Esa sería quizás lo fundamental, lo trascendente, por qué una persona pasa a ser parte o protegida por el sistema de protección de víctimas y testigos. No olvidemos que su nombre lo dice, ¿no? Solamente víctimas y testigos. Aparentemente ellas que están siendo investigadas no podrían estar, pero ¿qué son en este momento? Investigadas, y podría haber una analogía con el aporte que hagan los testigos. Bien, entonces de ahí vamos a sacar la verdad. Creo que le van a ayudar más a la investigación, a la señora fiscal, y eso es positivo, ¿no? Pero veamos hasta dónde su colaboración es correcta, es amplia, es creíble también, para que pueda ser aceptadas por la Fiscalía en la etapa que está tramitándose este momento. Yo creo que la investigación es muy amplia, tiene muchísimas personas involucradas en este delito que se investiga,
y debe ser de difícil manejo, ¿no? Entonces, qué bien que estas dos personas aporten, sobre todo la señorita Salazar, porque me parece que ella realmente ha estado en todo, ¿no? Ella ha tenido una ocupación de 24 horas en hacer contactos con otras personas y beneficiarles, obtener información. Ella sabe muchísimo. Me parece muy bien que no solamente para el caso Metástasis, sino también para el otro caso, ¿no? Entonces, en los dos casos está ella involucrada y en los dos casos podría aportar. Doctora Mariana Yepes, en esta colaboración que pretenden dar a la justicia, ¿se entiende que tienen debidos sustentos? No se puede anunciar y decir yo quiero colaborar, sino que deben aportar con pruebas quizás contundentes. Bueno, con pruebas contundentes no, porque no es el momento, pero Ya. sí tiene que ser una colaboración eficaz, una colaboración cierta, porque si solamente da elementos que son iguales a aquellos que se está presentando, que aquellos que encontramos en los chats, lo único que van a hacer es corroborar lo que digan los chats, pero no nada nuevo. Entonces tiene que haber otro tipo de colaboración, otro tipo de información que sea de importancia para la Fiscalía. Y también escuché en las noticias que lo que van a recetarle es una versión, un testimonio anticipado. Entonces, eso también es otra institución muy importante porque podría estar, ¿cuándo se dan esos testimonios anticipados? Cuando la persona va a viajar, cuando está enferma o también cuando tiene peligro de su comparecencia en el proceso. Pero en este caso, como va a ser un testigo protegido, la misma palabra dice, ella va a ser, las dos personas van a ser protegidas precisamente para que informen, pero para que informen suficientemente, ¿no? Para que su comparecencia sea eficaz, no sea superficial, sobre todo no sea repetitiva. Eso es lo importante. Las pruebas vendrán luego, doctora Yepes. Exactamente, las pruebas en la etapa correspondiente, que es la etapa de juicio. Hoy nos encontramos únicamente en la etapa de investigación y aquí tiene que configurarse el delito de investigación. ¿Para qué? Para que se investigue el delito y para que se investigue también la participación de las personas vinculadas a este hecho. Y entonces es importante, el momento que concluya la etapa de instrucción, que hoy se aumenta a 120 días, en esa pasaría a la acusación fiscal y después de la etapa de juicio. Y en la etapa de juicio es donde todo aquello que ha investigado la fiscal, todo aquello que ha recuperado, se va a convertir en prueba. Y obviamente aquello que estén aportando las dos personas que se han sometido a la protección del sistema debe convertirse en prueba, ¿no? Y ya el testimonio que van a rendir, no sé si también la ex fiscal, porque ya no es fiscal, ¿no? La señora que era fiscal en Guayas. Así es. Sí, ya no es fiscal. Entonces, ese momento, pues sus testimonios van a ser sustentados, todo lo que presenten luego, la fiscal va a beneficiar a su investigación y va a presentarle como prueba. Sí, efectivamente, la ex fiscal es Lidia Saravia, que también la fiscal pide que dé el testimonio anticipado. Seguramente se presume que quiere contribuir. Quiero saludar al doctor Ramiro García Falconi, académico penalista. A ver, estamos analizando estos dos casos que ha generado revuelo en la investigación penal, Metástasis y Purga, y como bien nos explicaba la doctora Mariana Yepes, lo que implica el pedido de ayer de la fiscal general de una colaboración con la justicia, que se reciba un testimonio anticipado de dos personajes, Mayra Salazar, que está involucrada en los dos casos, Metástasis y Purga, y también la ex fiscal Lidia Yasmín Saravia. ¿Qué implica esto, doctor Ramiro García? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para Mariana, un saludo para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, que se haya llamado a testimonio anticipado, como ya señaló la doctora Yepes hace un momento, pues obedece a circunstancias especiales de la comparecencia de estas dos personas, especialmente lo relacionado al peligro físico de su comparecencia. Es decir, tanto la señora Salazar, que aparece además como la operadora de una cantidad de negocios y de actividades de la criminalidad organizada, como la ex fiscal, quien además fue amenazada y perseguida por este crimen, por esta estructura de criminalidad organizada,
pues tienen mucho que decir. La señora Salazar pues aparece como digamos, el factotum del crimen organizado, porque hacía un poco de todo. Hablaban con ella sobre meter armas a las cárceles, sobre comprar jueces, sobre inducir a prevaricato, sobre, bueno, hasta conseguir chicas a nivel de prostitución. Hablaba con uno de los jueces de la Corte Provincial que está preso sobre la posibilidad incluso de entrar al negocio del narcotráfico y a ellos directamente como narcotraficantes. Es decir, estaba en todo, estaba absolutamente en todo. Y si hay alguien que tiene mucho que decir sobre todo esto, es la señora Salazar. Yo creo que del testimonio que ella rinda, pues se derivarán muchos nuevos temas. Yo creo que Metástasis y Purga son nada más que la punta del ovillo de esa gran madeja de criminalidad organizada que nos muestran estos dos casos y que nos hacen ver que ahora la corrupción política y la corrupción judicial ya no están ligados a sectores económicos o sectores financieros, sino a sectores del narco. Y eso es lo grave. Lo realmente grave es la impregnación del narcotráfico en las actividades, en la actividad pública. Vemos que además esa impregnación se produce al más alto nivel. Ellos hablan con mucha familiaridad por ejemplo, de visitarle al expresidente Rafael Correa en México. Hablan sobre alias del ruso Ronnie Aliaga como su operador político. Hablan sobre tomarse, literalmente, y lo dicen así, tomarse instituciones públicas a cambio de dinero para lavar su plata y para generar más ingresos, y para generar más ingresos todavía. Recordemos, y que no es un dato menor, que el 50% de la sala penal de la Corte Provincial del Guayas está presa en la cárcel 4 de Quito. Y que también están presos el expresidente del Consejo de la Judicatura y el ex vocal Javier Muñoz. Es decir, todo esto nos muestra el nivel de impregnación del narcotráfico y la criminalidad organizada en las instituciones públicas. La corrupción judicial no es nueva. Hemos visto desde el regreso a la democracia una cantidad de eventos en los que la justicia ha quedado pues muy por los suelos, pero siempre estuvo vinculada a sectores políticos o vinculada a sectores económicos. Ahora vemos que es una corrupción vinculada a sectores del narcotráfico y del crimen organizado. Esto es mucho más grave, porque acá nos estamos jugando el Estado, y eso es lo que tenemos que tener claro. Doctor Ramiro García, explíquenos lo que implica ser un testigo anticipado, los testimonios anticipados que ha pedido la fiscal de Mayra Salazar y de la exfiscal Lidia Saravia. ¿Cómo pueden contribuir en estas investigaciones? A ver, en condiciones normales la prueba se actúa dentro del juicio. Es decir, un poco para que nuestros oyentes lo entiendan, si no tienen información jurídica. El proceso penal inicia con una formulación de cargos y con una etapa denominada instrucción fiscal que dura hasta 120 días. 90 días normalmente y 120 si es que se vinculan a más personas. Esta etapa es una etapa de recolección de evidencias que le permitan al juez de la causa, al juez de garantías penales que esté a cargo, pues decidir si llama o no a juicio. Esto lo hace luego de una audiencia que se llama la audiencia preparatoria de juicio, en la que el fiscal emite su dictamen, que puede ser acusatorio o abstentivo de acusación, y en esta audiencia se decide si pasan a la siguiente etapa. Y es recién en esta nueva etapa en donde ya se cambia de juez, ya no es del juez de garantías penales, sino un tribunal de garantías penales el que conoce la etapa de juicio. Es en esta etapa en la que se actúan normalmente las pruebas. Pruebas que pueden ser testimoniales, que pueden ser documentales, pruebas que pueden ser materiales, etcétera. Y normalmente pues los testigos acuden directamente ante el Tribunal de Garantías Penales y son interrogados y contrainterrogados tanto por fiscalía como por las partes. En el caso de que uno de estos testigos tenga peligro de que atenten contra su vida o sea imprescindible asegurar un testimonio de estas personas,
el Código Orgánico Integral Penal permite la figura del testimonio anticipado. Es decir, que aun cuando no estemos en la etapa de juicio, estas personas puedan rendir su testimonio bajo juramento, por supuesto con todas las garantías que el Código Orgánico Integral Penal establece, y que ese testimonio que se rinde anticipadamente sea luego incorporado a juicio. Entonces, esto permite varias cosas. Primero, precautelar la seguridad de estos testigos anticipados. Segundo, que esa información privilegiada, y porque además se asume que estos testigos anticipados tienen una versión, un testimonio de mucho valor, y esto le permite a la Fiscalía también desenrollar un poco, digamos, que la madeja de investigación, y establecer establecer otros puntos de contacto dentro de este proceso, o inclusive esto puede servir como inicio de otros procesos si fuere del caso. Así que yo creo que el que se haya llamado a testimonio anticipado a la señora Salazar, sobre todo, me parece fundamental, porque aparece como la evidente operadora, el nexo entre los grupos de criminalidad organizada y los grupos políticos y la institucionalidad judicial. O sea, recordemos que ella es la que operaba, hacía de mensajera entre Norero y los jueces, entre Norero y los políticos, y ella es la que establecía todos los vínculos entre los jueces de corte provincial y jueces menores, inferiores, y los grupos del narco. Es decir, la señora Salazar tiene para contar maravillas. Y yo creo que en esa línea, pues, Fiscalía ha conseguido que rinda su testimonio, y obviamente, precautelando su seguridad, pues, se lo hace de manera anticipada. Así que creo que lo que hemos visto hasta ahora es poco frente a lo que vamos a ver después de que esta señora cante, ¿no? Bienvenida en estudios a una reconocida reportera, periodista de Diario Expreso, que es un insumo importante en las investigaciones. Sara Ortiz, que se ha jugado con sus investigaciones. Bueno, ¿cómo ve el desarrollo de estos dos casos, Metástasis y Purga, en estas condiciones? Muy buen día, Sara. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Como decía el doctor Ramiro García, es verdad que recién estamos iniciando procesos de investigación, y como los nombres de las investigaciones que ha puesto la Fiscalía se llaman Metástasis y Purga, hay que hacer como todo un análisis muy detallado, abriendo cada uno de los tejidos, en este caso abriendo cada una de las instituciones, revisando porque en Metástasis encontramos no solamente ahora a personas que están vinculadas con la justicia, como abogados o jueces o fiscales. En el caso de Metástasis también encontramos personas que están en la academia y que se supone que tendrían que haber hecho una labor de pacificar las cárceles, pero la fiscal les ha formulado cargos porque en un caso, ha recibido dinero del señor Leandro Norero a través de, obviamente, de otras personas, que es básicamente para poder garantizar para ellos un beneficio, y en este caso estar tranquilos en la cárcel, tener mejor comodidades. Entonces, como podemos ver, recién se está abriendo este tipo de investigaciones y va a dejar a develar, ¿no? Mucha corrupción en muchísimas instituciones, en muchísimas capas del tejido de la sociedad. Sara, ayer leíamos Expreso, y en un análisis de Roberto Aguilar circunscribía al menos el caso Metástasis. Dice: 2 mafiosos y un juicio político. O sea, ¿cómo entender en el país, mientras se investiga esto, que se pretenda llevar a quien lidera este proceso, se les lleve a juicio político? Yo creo que hemos visto nosotros como los periodistas, pero también he visto yo a veces con preocupación de que hay operativos que son importantes. Yo creo que uno de los operativos más importantes es el día que hubo el allanamiento del caso Metástasis, que fue el 14 de diciembre, y el operativo de Purga. E inmediatamente después de eso no encontramos ninguna voz del gobierno que esté apoyando eso.
Entonces, ese es un síntoma importante porque vemos que hay esa falta de respaldo político a estas acciones que son jurídicas. Y es verdad que estamos en una democracia y que se supone que los poderes están divididos, pero realmente lo que aquí vemos no es solamente es que es la falta de apoyo, sino que deliberadamente no se le da el apoyo o se le trata de entorpecer estas investigaciones a la fiscalía en cosas muy concretas. El hecho de que, por ejemplo, haya legisladores que estén solicitando pedidos de información que son larguísimos para la fiscalía y que tienen que, no sé, en lugar de dirigir todos sus recursos que son muy limitados, tienen que entregar esta información y por otro lado significa desviar la atención para entregar información que solicitan de las investigaciones que están realizando, de los procesos administrativos al interior de la fiscalía. De lo que usted señala, Sara, el presidente ha dicho: yo converso permanentemente con la fiscal, también he sido amenazado, se le está dando protección. Lo que no se ha escuchado, y usted bien señala, son pronunciamientos categóricos, contundentes, de respaldo a la institucionalidad, porque este es un respaldo a una investigación penal de unos casos inéditos en la historia reciente del Ecuador. Yo creo que el presidente y en este caso el ejecutivo en general no va en la misma sintonía que va la fiscal. Y la fiscal creo que sí está en un momento en el que ella está mirando realmente la realidad, cómo está pasando en el país, porque no solamente es un caso que sí, que tiene algunos elementos como operadores políticos que seguramente no le interesa al gobierno o no le interesa a otros grupos políticos, por eso mismo, porque los operadores políticos hoy son socios del gobierno. Pero además de eso, y si dejamos de lado eso, podemos encontrar que caso Metástasis y caso Purga tienen muchos elementos que a toda la ciudadanía debería interesar, porque es que cualquier persona que pueda ir tenga un proceso legal necesita que tenga un juez justo, y aquí no vemos justicia justa. Entonces no vemos una justicia transparente, no vemos unos fiscales que estén trabajando por el bien común, sino solamente por sus ganancias personales. Como no tenemos eso, creo que a todos deberíamos interesarnos en que realmente caso Purga y caso Metástasis puedan llegar y sancionar a las personas que sí han estado todo el tiempo utilizando sus cargos públicos para estos réditos económicos, políticos, no sé, mafiosos, los que sea. Pero creo que a todos los ciudadanos debería interesarnos. ¿Usted se refiere a jueces y fiscales que están involucrados, muchos de ellos presos por los dos casos Metástasis y Purga? Sí, y también hay prófugos, ¿no? Como este fiscal de Santo Domingo que le decían alias Pillo Buena Gente. Que lo está buscando la justicia, por cierto. Ajá, sí, está. No lo ha encontrado. Lo de Guayaquil es impresentable en la Corte Provincial. Este caso Metástasis está muy enfocado en la Corte Provincial de Guayaquil y es terrible porque básicamente son todos los jueces de segundo, bueno, no todos, son un grupo grande de jueces del segundo nivel que podían haber revisado las actuaciones de los jueces de primera instancia, pero aquí se ve cómo estos jueces que son de segunda instancia, que son de Corte Provincial, lo que se han dedicado es a proteger a los fallos de primera instancia, o sea, los jueces menores, digamos. Se ve porque obviamente uno puede revisar los chats de Mayra Salazar y ver cómo contactaba a los jueces de primer nivel y luego algunos decían: no importa, vamos a pasar esta sentencia o este fallo que es completamente en contra de la ley, pero en segunda instancia igual. Audiencias diferidas también, dilataban procesos. Sí. Y en el caso también encontramos los chats en donde se habla de cuánto es el pago por dilatar una audiencia, que puede ser $1,000 solamente por cada uno de los jueces, ¿no? $1,000 por cada juez que no se presente a la diligencia. Entonces vemos que hay gente que no está en un caso político, no es un caso relevante, pero que por $1,000 que cualquier abogado lo puede pagar, por $1,000 resulta que no te dan justicia a tiempo. Resulta que te difieren en la audiencia 5, 6, 7 veces. Y eso es lo que está mostrando Purga en este caso. Ahora, la repercusión de casos como Metástasis tiene que ver, incluso se me ocurre cuando revisa el proceso, casos como la estafa del ISPOL, que también ha incidido en estos casos. Hay una cosa que me llama mucho la atención a veces, es que en todos los casos de corrupción siempre hay elementos que se repiten y a veces hay personajes que se repiten, porque
están, digamos, casi siempre están relacionados porque a veces tienen los mismos abogados, porque a veces tienen los mismos jueces. En el caso ISPOL, los jueces de segunda instancia que también están presos de la Corte del Guayas estuvieron en los casos ISPOL. Son los mismos jueces que a veces fallaron en contra de la ley, fallaron en contra de la institución o dilataron las audiencias. Hay también, uno puede mirar, por ejemplo, que hay como los mismos abogados, pero que son abogados societarios sobre todo, porque ellos crean todas estas estructuras económicas o financieras como fideicomisos inmobiliarios, el manejo del dinero, por ejemplo, en casas de valores. Eso también hay en Metástasis. De hecho, nosotros hoy en el diario Expreso hemos publicado de un personaje importantísimo en el caso Metástasis y que hasta ahora no se le ha dado la relevancia que tiene, que es el financista de Leandro Norero y el financista de Javier Jordán. Entonces, es verdad que en los chats... ¿Quién es reflejado en el personaje? En los chats se le identifica con dos nombres, como León y como Byron. Entonces, porque todo el tiempo hay unas conversaciones en donde Leandro Norero está en la cárcel, es en 2022, julio del 2022. Entonces él está en la cárcel, todo el tiempo está angustiado porque necesita dinero para poder pagar la impunidad que necesita, pues en esto pagar jueces, engranar, digamos, aceitar sería a todos los que le van a ayudar con este tema de su juicio en ese momento que era de lavado de activos. Y en ese momento quiere traer 225,000 o 250,000 de Estados Unidos al Ecuador. Y le preguntan a Jordán cómo puede hacerlo y él le dice es a través de León, con la cuenta de él. Se ve que obviamente hay un sistema de traer o giro de dinero que es obviamente de lavado de narcotráfico y lavado de activos desde Estados Unidos al Ecuador y desde Ecuador a Estados Unidos. Pero aquí se habla de este personaje que es Byron. En un momento se le utiliza a Byron y en otro momento se le utiliza a León. Y como nosotros en el Diario Express hemos publicado ya, al menos desde este año, unas 3 publicaciones sobre quién es Byron León, porque hay un Byron León en Ecuador. También hay otra persona que es Heráclito León. Obviamente yo no puedo decir, miren, este es el financista, es porque la Fiscalía no ha hecho una formulación de cargos, la Fiscalía no sé si tenga una investigación, pero yo como periodista no puedo decir, miren, este es el financista. Lo que sí puedo decir es que hay unas 2 personas en Ecuador que se relacionan con estos nombres y que ellos han sido, por ejemplo, los que han sido dueños de la empresa de Dabolet y Dabolet ha sido dueña de la casa en Riberas de Batán, donde fue detenido Leandro Norero. Entonces, hay estos elementos, se relacionan entre sí y ya la Fiscalía tendría que investigar si es que considera relevante, claro. Claro, efectivamente serán las investigaciones en el debido proceso con derecho a la defensa, el principio de inocencia, en donde se irá develando esto, pero hay aquí serias presunciones de lo que nos señala Sara Ortiz, periodista de Diario Expreso. Vuelvo con la doctora Mariana Yepes. Doctora Yepes, con todo este entorno de lo que ha sucedido, ¿cuál debiera ser el papel para que continúe la justicia ecuatoriana que ha sido puesta en entredicho? No se puede generalizar, pero sí, lo ocurrido en la provincia del Guayas se ha dejado en mal predicamento a esa jurisdicción de la actuación de jueces y fiscales. Bueno, yo no creo que únicamente se deba radicalizar el problema judicial al distrito del Guayas, ¿no? Porque no olvidemos que en el caso Metástasis existen jueces y de segundo nivel involucrados en la provincia de Santo Domingo y Manaví. Entonces, hacia eso también tiene que investigarse. Quizás los chats nos han revelado todas estas actuaciones irregulares, por decirlo menos, porque son totalmente ilegales y hasta inmorales. Yo quiero resaltar un hecho que es importantísimo, es el papel que han tenido los medios de comunicación, porque a través de ellos hemos podido conocer toda la ciudadanía, si bien esto ha escandalizado y ha generalizado el mal que podría estar dentro de la función judicial, lo cual no es bueno tampoco, porque hay jueces que tienen mística y que están trabajando durante mucho tiempo y con dedicación y sobre todo con corrección. Bueno, pero uno de los principios básicos de la administración de justicia es la publicidad. Y en base a esa publicidad se ha podido conocer. Y creo que ¿para qué sirve esta publicidad? Tiene que ser la publicidad interna y la externa. En este caso estamos en la publicidad externa. ¿Para qué sirve? Para el control ciudadano.
Y entonces eso sí hay que resaltar, ¿no? Ha sido muy importante. Y si bien los chats me están revelando a veces parecería una telenovela, ¿no? Porque cómo puede haber ¿qué podría decir? Tanta ocupación por parte de una de las personas que están involucradas, esta señorita Salazar, que como antes manifestaba también el doctor García, estaba en todo. Yo creo que le faltaba tiempo, ¿no? Porque sus actividades eran polifacéticas y solamente encaminadas ¿a qué? Encaminadas a la corrupción y también a su beneficio personal, hacia su incremento patrimonial, porque dice estoy desesperada por dinero. Entonces, pero todo lo hacía por eso. Bien. Y eso es importantísimo, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo de la publicidad. Desde luego que en las etapas investigativas y en la etapa previa investigativa, que en este caso no lo hemos tenido, no hubo, sino que directamente por la formulación de cargos, y entonces estamos en la etapa de instrucción, pero es una etapa investigativa también, recopilando elementos, la fiscal, habrá temas que todavía no se pueden difundir. Uno de los asuntos que sí me preocupa es que muchas veces he escuchado a abogados, solo tiene chats, la fiscal solo tiene chats. ¿Y cómo va a armar los casos? Un caso que están involucradas muchísimas personas únicamente con chats. Así que los chats deben haber sido obtenidos con todas las formalidades legales para que tengan validez. Entonces, hay formalidades que hay que cumplirlas, ¿no? Y hay también testimonios que ya está versiones que está recibiendo y además debe tener también elementos documentales, elementos materiales que corroboren aquello de los chats. Los chats no son sino un elemento que nos está conduciendo a la existencia de un delito o de varios delitos, porque no olvidamos que estamos en delincuencia organizada, que no es sino la reunión de personas con una estructura orgánica para que haya este tipo de organización. ¿Para qué? Para cometer delitos. Entonces todo eso debe estar recopilando la fiscal. Yo creo que está actuando bien, tiene un equipo de fiscales también que le están apoyando, existe la policía técnica también que le está apoyando. Yo creo que todo se encamina al éxito de la investigación. Ahora, con los testimonios anticipados de estas dos personas, sobre todo de la señorita Salazar, yo creo que se podría corroborar más, establecer con mayor veracidad aquellas conversaciones, aquellas ofertas que ella hacía y sobre todo la relación con las otras personas que están involucradas. Pero también quisiera mencionar que no solamente es la justicia penal, e insisto en varias ocasiones, que no solamente es la justicia penal la que está involucrada en estos actos incorrectos, en estos delitos, también hay otros jueces de otras materias. Y el mismo caso Metástasis nos está diciendo, el caso Purga, que había jueces que están encargados de los asuntos constitucionales. No olvidemos que ha habido habeas data, ¿no? En uno que le benefició totalmente a una de las personas que están procesadas, que es este señor Muentes, ¿no? Con habeas data, él está llegando a un enriquecimiento inusitado, perjudicando al sistema bancario. Entonces, todo eso también tendría que analizarse y creo que el Consejo de la Judicatura le corresponde hacer un análisis no solamente por esta coyuntura delictiva, sino porque tiene que resguardarse para lo posterior con una seriedad de la justicia, una corrección de quienes administran justicia y hacer evaluaciones a todos los niveles. Doctora Yepes, es verdad, no solo chats, porque hay documentos que se han anunciado y este testimonio anticipado serían pruebas aún más que abonen a esta investigación. Sí, yo creo que sí, ahí va a corroborar lo que dice, no puede negar, va a ver en qué circunstancias emitió esos chats, con quienes se contactó y va a dar mayor respaldo al chat, porque en varias ocasiones he escuchado a los abogados defensores, pero solo tiene chats, ¿no? Entonces no es eso el único medio probatorio que va a tener al final en la etapa de juicio. Ya va a recuperar los testimonios, porque lo único que se recibe en esta etapa son versiones, o sea, sin juramento, los relatos, pero acá ya se va a someter al contrainterrogatorio con otras personas, ¿no? Entonces es con los procesados, con la propia fiscalía. Y eso es importante, va a ser valedero ese testimonio. Los dos testimonios, no sé hasta dónde puede aportar la exfiscal, pero la señorita Salazar sí es la dueña prácticamente del circo. ¿Y qué piensa, doctora Yepes, en medio de esta investigación
que la Asamblea Nacional, una parte, el bloque mayoritario, está desesperado por llevarle a juicio político a quien esté enfrentando esto? Bueno, la política tiene esas sinrazones, ¿no? Tiene esas contradicciones. No es necesario que la persona esté en la verdad, esté en sus actuaciones dentro del marco de la ley, porque la política es compromiso. La política no tiene sentido, no tiene lógica. Yo creo que las actuaciones de la fiscal han sido respaldadas por la ciudadanía en general y no es necesario un respaldo en la Asamblea, en el órgano legislativo. Me parece que si no le da el respaldo, ella no pierde legitimidad en sus actuaciones. Porque ¿para qué es el respaldo? Para sentirse un poco más tranquila la persona que está investigando, en este caso. Yo creo que eso no haría falta. Todas las personas, yo no he oído ningún criterio en contra, o será que yo no manejo mucho las redes sociales, pero todos están a favor de estas actuaciones que son escandalosas, que producen dolor en la ciudadanía, desconfianza en una función del Estado que es la que debe procurar la paz y la seguridad, sobre todo la democracia del Estado ecuatoriano. Yo creo que ella se está respaldando con sus propias actuaciones y todas y todos le estamos respaldando. Doctor Ramiro García Falconi, esto de las pruebas que se presentarán en su momento, el argumento de los defensores de quienes están señalados, dicen sí, solo chats. Además, daría la impresión que son solo chats de esta ciudadana Mayra Salazar, como si no tendría la recepción de esos chats que ella envía a personajes que hoy están involucrados en Metástasis y Purga. Obviamente los abogados de defensa de los procesados, tanto en Metástasis como Purga, van a tratar de disminuir el valor de las pruebas aportadas o que en su momento llega a aportar la fiscal. Por ahora, como no pueden decir no hay pruebas porque los chats están ahí, lo que dicen es que son solo chats y el chat por sí solo no prueba nada. El problema es que no son solo chats. Aparecen, porque es más, en los mismos chats documentan cosas, aparecen fotos, aparecen videos de las gestiones que realizan, porque además son gestiones que tienen que documentar para demostrar de que las han realizado y en su momento poder cobrar de sus patrones de la criminalidad organizada. Fiscalía entiendo que tiene mucho más que chats y que este va a ser uno de los casos que creo yo van a ser más dolorosos para el país porque nos muestra de cuerpo entero a una justicia permeada por el narcotráfico, nos muestra a cómo una persona que ni siquiera era abogada, porque esta señora era comunicadora social, manejaba la Corte Provincial y podía lograr cualquier tipo de decisiones por descabelladas que fueran. Ahora, ojo, por los chats y por los teléfonos incautados, hemos visto el esquema de corrupción que rodea a la Corte Provincial del Guayas, algo que era además un secreto a voces. Pero yo estoy seguro que esto opera en cada una de las provincias del país, porque hemos visto decisiones totalmente inadecuadas, incluso a nivel de Corte Nacional de Justicia. Recordemos que hace muy poquito el actual presidente, el nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia ha reconocido que existe un problema de corrupción en esa corte, que es la más alta corte del país. Y por eso resulta tan importante que el Consejo de la Judicatura haga un buen trabajo en el concurso de renovación de jueces. Vemos que el narcotráfico y la criminalidad organizada ha permeado completamente a la estructura judicial. La parte que nos deja una luz de esperanza al final del túnel es que esto se está resolviendo institucionalmente. Es decir, que esto no lo estamos resolviendo a tiros como en México o como en Colombia. Esto se está resolviendo por la vía judicial con fiscales y jueces procesando a fiscales y jueces y otros actores de la criminalidad organizada. Así que yo creo que esto no se limita a simples chats, esto tiene una cola mucho más larga todavía y el testimonio de la señora Salazar, que este testimonio anticipado que va a rendir, pues yo creo que será de mucha utilidad para Fiscalía y servirá como una prueba más
clave, porque si algo se ha demostrado es que esta señora era la facilitadora número uno, era el factotum de la criminalidad organizada, hacía de todo. ¿Sí? Si había que conseguir drogas, si había que conseguir sentencias, si había que conseguir chicas, si había que conseguir cualquier cosa, pues la señora Salazar lo tenía. Así que creo que mucho tendrá la señora Mayra Salazar que contar en su testimonio anticipado. Doctor García, y en este entorno, juicio político de la fiscal general, ¿cómo entender? Bueno, yo creo que es la respuesta desesperada de la criminalidad organizada a través de sus operadores políticos. Si hay algo que también nos han dejado muy en claro todos estos chats, no solamente es el repudio y fastidio que les generaba Fernando Villavicencio, sino sobre todo la fiscal general, una fiscal a la que no han podido comprar, sobre la que no ha habido la menor sospecha de actos de corrupción, ni mucho menos, y a la que han querido ensuciar su nombre. Ahora entendemos claramente a qué se debía toda esta campaña que organizaron respecto de su tesis de grado de hace 20 años. Ahora se entiende de toda esta campaña orquestada vía redes sociales y medios de comunicación adscritos al correísmo, para tratar de tumbar la imagen de la fiscal, ¿no? Y por supuesto, dentro de este esquema, hoy por hoy cualquier persona con dos dedos de frente pues no entendería y no entiende cómo pueden llevar adelante un juicio político a la fiscal general. Sin embargo, pues si vemos todo lo que se viene, es entendible que la gran molestia del narcotráfico y de sus operadores políticos es la fiscal general, y solamente desde esa lógica, desde esa perspectiva, se entiende el juicio político que llevan adelante. Sara Ortiz, efectivamente hoy nos ilustra usted con una crónica excelente respecto de cómo Jordán y Norero identifican a León como su financista. Estos recursos que habla esta nota, primero la conversación entre los dos, y segundo, el canalizar la llegada al Ecuador de más de $200,000. ¿Cómo hacen para traer ese dinero y luego que llegue a quien estaba ese momento todavía en la cárcel y luego fuera asesinado en la cárcel de Latacunga, como era Leandro Norero? Nosotros desde el 2022, en Diario Expreso, hemos venido publicando información sobre las empresas que hay alrededor de Leandro Norero. Y en este caso, la nota de hoy básicamente es un poco más de lo que ya hemos venido sacando. Es que hay muchísimas empresas de papel que están registradas en una misma dirección, a veces desde un mismo edificio en Guayaquil, o a veces es una casa, puede ser en Quito, pero son empresas que son básicamente de fachada. Y a través de estas empresas que tienen supuestamente operaciones financieras, pero en realidad no tienen actividades económicas, ni tributarias, ni nada. Pero tienen cuentas y puede entrar el dinero. Sí, tienen cuentas. Y hay otras que también tienen, que son empresas que están registradas aquí y en Miami. Entonces hay como todo este movimiento de dinero, porque supuestamente se dedican a esto del negocio de activos, incluso algunos están en bolsa o trabajan con la bolsa de Guayaquil y bolsa de Quito. Y estas empresas tienen esa capacidad. Por ejemplo, hace como un mes, me parece, sacamos en Expreso sobre una de las empresas que está en un edificio en Guayaquil, y en esa misma dirección hay como 20. Y y de hecho, una de las empresas importantes que está en este edificio en Guayaquil, está exactamente en la misma dirección donde estuvo las empresas la señora Vivian Hernández. Entonces, son todas estas compañías que se registran ahí, pero que tienen además casi los mismos elementos, porque por ejemplo comparten casi siempre a los mismos operadores, ya sea el contador, el abogado, el representante legal, los accionistas se van turnando en diferentes compañías. Se presume que hacen lo mismo. Se presume que están activas y tienen obviamente pueden tener cuentas bancarias, pueden traer este dinero, y eso es básicamente lo que la Fiscalía puede revisar investigando
Y yo creo que sí es importante, en este caso puntual, el tema de las empresas y el lavado, yo creo que el testimonio más importante es de la fiscal Lidia Saravia, porque ella investigó el lavado de Leandro Norero desde el 2022. Y su investigación, como uno puede revisar los chats que hay entre Leandro Norero y los abogados, se habla mucho de cómo vamos a justificar 18 millones de dólares, que era lo que la fiscal en ese momento estaba imputando o acusando. Pero adicional a esta estructura de 18 millones, a mí me parece interesante que para que Leandro Norero quiera justificar un lavado de activos de 18 millones, utilizó otras empresas que en ese momento no había detectado la policía ni la fiscalía y querían tapar, entonces necesitaban dinero. Es verdad que en 2022 la fiscalía hizo allanamientos y confiscó casi 12 millones de dólares, 6 de esos en efectivo, lingotes de oro, 12 viviendas. En la casa de Norero. En la casa de Norero estaban los lingotes de oro. Y habían 12 inmuebles entre edificios, casas, viviendas. Pero hay una cosa que la fiscal, por ejemplo, que la fiscalía todavía no tenía y que se ve en los chats, y es que habían otras empresas, otras viviendas, otras compañías, otras cuentas bancarias también, e incluso vehículos de los que la fiscal todavía no, en ese entonces, en el 2022, no tenía conocimiento. Y todos estos, toda esta fortuna que es mala vida se utilizó para tratar de tapar la acusación de lavado de activos. Entonces, por eso es importante el testimonio anticipado de la fiscal, porque es una persona que sabe, obviamente, de toda la estructura económica, de este brazo económico de este grupo narcotraficante, que es la base donde también parte Purga y Metástasis. Porque todo Purga y todo Metástasis, los recursos económicos que se ofrecen a los jueces, a los fiscales, a los peritos o a los académicos, se basan en esto, en esta capacidad económica de poder generar recursos o tener recursos mal habidos, y obviamente que están a nombre de otras personas, están ocultos detrás de sofisticados, no sé si sean tan sofisticados, pero sí son muchas empresas que tienen como dueños otras empresas y luego otras empresas, y finalmente terminan en Estados Unidos o en otro, o terminan a veces en paraísos fiscales. Sara, aquí también hay responsabilidad de la superintendencia de compañías en el control a las empresas. Yo creo que sí hay una responsabilidad de la super de compañías, sobre todo porque uno puede mirar cómo esas compañías se constituyen de la noche a la mañana. Y compañías de papel. Son compañías de papel que reportan. Hay una cosa, pero a mí me parece lo más impresionante, que es que una de las compañías que está vinculado a Leandro Norero, que es esta compañía Davolet, y que es esta compañía que es dueña de la casa de Riberas de Batán, el dueño actualmente es una persona que está muerta, y esta persona que está muerta ha podido hacer diferentes cosas, como comprar, vender, pero está muerta y se le ha suplantado la identidad. No solamente en este caso se ve muy concreto porque es un canadiense. O a lo mejor no está muerta, pregunto, como le pasó a Norero. No, bueno, puede ser, pero es un canadiense. La primera ocasión, sí. Este es un canadiense, entonces yo he tratado de buscarle en Canadá, obviamente no hay ningún reporte, pero aquí en Ecuador, en el registro civil, está registrado como fallecido. ¿Y qué piensa del juicio político Sara Ortiz? A ver, la fiscal general. Yo creo que ¿quiénes son las personas que están siendo, digamos, tocadas por los casos Metástasis y Purga en el plano netamente penal? Básicamente, como políticos, digamos, serían el correísmo y el social cristianos, porque está el señor Ronielaga y está el señor Muentes. Y obviamente dentro de la asamblea hay estas fuerzas políticas que son la Revolución Ciudadana y social cristianos. Y los dos, aunque los social cristianos han sido como, digamos, categóricos de que apoyan a la fiscal, al final en política uno puede decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa, y se ve, ¿no? Como de la noche a la mañana básicamente cambian los afectos, y el afecto más importante es seguir persiguiendo esta cuota de poder. Entonces, si yo mañana me entero de que ya tienen los votos y van a votar a la fiscal general, creo que sería una pérdida para el país, pero tampoco sería una sorpresa para muchos, porque sabemos básicamente quiénes son los sospechosos de siempre en los casos penales y quiénes son los grupos que tapan a estos sospechosos. Bueno, de siempre. pero la incidencia en el Ecuador no sería grave, Sara,
que la delincuencia se imponga a quien está investigando la delincuencia. Creo que es ingrato, pero muchas veces nosotros vemos cómo ha ocurrido en otros países también. O sea, si podemos mirar, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Francia o lo que ha ocurrido en Italia en la época de las mafias con el juez, me olvidé, incluso le terminaron matando, ¿se acuerda cómo se llama? Entonces nosotros podemos mirar cómo a esta gente, que es la gente que se juega la vida y las investigaciones no siempre, pero termina muchas veces mal, por eso mismo, porque a veces el sistema es más corrupto de lo que creemos, porque a veces hay interés, no solamente el sistema por los actores que son obviamente mafiosos, sino que estos tienen contactos políticos, y eso es una tristeza, pero es una realidad. Lo que a mí siempre personalmente me da mucha satisfacción es saber que las personas que están haciendo todos estos hechos delictivos todos los días tratando de lastimar un poco más el sistema democrático del país, pues al final lo que están haciendo, como yo siempre digo, es cavar su propia tumba, ¿no? Porque hace un año creo que todo el Ecuador miraba las denuncias de Fernando Villavicencio. Vemos cómo todo lo que ha dicho se ha ido confirmando con nombres y apellidos, lo que él sabía. Desde hace años Fernando viene denunciando. Sí. Pero en este caso concreto como metástasis sería 2 años, porque es desde el 2022, como la fotografía, las personas que están ahí, como luego esos nexos que tienen que ver no solamente con narcotráfico, sino que tienen que ver también con compras públicas de los Teodoro Maldonado, se terminan confirmando a lo largo de estos años. Y a pesar de todo lo que han tratado de hacer, básicamente estas personas han terminado expuestas. A pesar de todos los intentos que quisieron llegar para ocultarse y seguir camuflados o agazapados entre las sombras, al final terminan siendo expuestos. Y por eso digo, todo puede ser. Puede ser que la fiscal le saquen del cargo, puede ser que cualquier momento ya no tenemos ni un solo juez justo. Pero yo creo que al final vamos a ver que por más intentos que hay de estas personas de seguirse ocultando, pues van a terminar en la luz, porque no hay nada oculto. Claro. Sara, solo para complementar su muy ilustrada intervención, era el juez Giovanni Falcone. Sí, Giovanni Falcone, me olvidé. Y luego de 2 meses a su relevo Paolo Virsellino. Sí, es muy triste. Es muy triste. Yo lo veo como que podemos mirar la historia de otros países que ya han caminado en esta labor de luchar en contra de las mafias y estas mafias enquistadas que tienen conexiones políticas. Podemos mirar lo que ha pasado y por ejemplo, la figura de Falcone sí se parece mucho también a la figura de la fiscal, porque Falcone era una persona que en los últimos momentos de su carrera siempre estaba solo, no podía vivir con su familia, estaba alejado. Y vemos también a una fiscal que de alguna forma está como mucho tiempo recluida en su soledad, porque esa es la protección que puede tener. Pero independientemente de eso... No hay un respaldo institucional fuerte, sólido, el gobierno. Y a veces vemos que el respaldo más bien es de afuera, de otros países que están a veces parece políticamente más comprometidos, ¿no? Pero de todas formas, este avance que estamos haciendo como país, en este caso... obviamente que a través de la dirección de la fiscalía, también la policía que ha podido hacer, y obviamente jueces, ¿no? Porque no hay que olvidar que en el caso Metástasis hay jueces que también han dado las autorizaciones para hacer los allanamientos o para empezar. El caso de Felipe Córdoba, por ejemplo. Entonces podemos recordar, y es una esperanza que tenemos todos los ecuatorianos, de que si hay una estructura que está dañando todo el sistema, pudriendo todo el sistema, estamos poniendo la luz y poco a poco podremos sacarlo si es que hay interés por un lado, y también si es que hay también apoyo sobre todo de la gente. El político, eso es más complicado, pero ya, sí. Ojalá nos lleguemos a esos ejemplos que nos dice Sara de Italia, que conmueve, que incluso luego de todos esos hechos se llegó a la Convención de Palermo, ¿no? Que emanara ciertas directrices políticas respecto de lo que ha sido la mafia. Bueno, yo quiero ilustrar, muy ilustrativo, quiero agradecer a la participación de la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, el académico y penalista doctor Ramiro García Falconi, y Sara Ortiz, una reconocida reportera de Diario Expreso que nos ilustra día a día con sus investigaciones. Muchas gracias, Sara, doctora Mariana, y a Ramiro.
Muchas gracias también. Gracias también, muy amable. Gracias, Miguel. Luego, gracias. 136 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo. Y ¿qué pasa su lectura? ¿Qué pasa en la Asamblea Nacional que no se puede aprobar un respaldo, un simple acuerdo? Porque las tareas sigue cumpliendo valientemente la fiscal general del Estado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bonjour y Quesos Kiosco presentan. Es el más grande.